Hola, mi nombre es Ramón Castillo Velázquez, alumno de la Universidad Aztlán, del noveno cuatrimestre de la licenciatura de Derecho. Yo les voy a hablar de las ventajas y desventajas. Es uno de los temas que más se abordan en el núcleo agrario. Este núcleo nos permite garantizar a la población rural más necesitada que puedan tener acceso a la tierra para cultivar y para la vivienda. Es primordial saber que el 93.7% de los núcleos agrarios se practica la agricultura, ya que la mayoría de esta superficie es irrigada. Paralelamente a ello, se practica la ganadería y las labores agropecuarias. En tanto que hay otro sector que se dedica a la recolección, otro se dedican a la explotación forestal y además a otras actividades no agropecuarias ni forestales. En estos ejidos y comunidades se siembra el 26% de los cultivos de importancia, que se dedican fundamentalmente a las dos actividades pecuarias, la cría y la ordeña de ganado bovino. En estas comunidades, además, su actividad primordial es muy rudimentaria, dedicadas precisamente a la transformación de la madera y en el aprovechamiento de la misma. Esto quiere decir que en muchos de los núcleos agrarios se aprovechan sus recursos naturales y también es utilizado como un patrimonio turístico. La propiedad social provee servicios ambientales principalmente basados en su riqueza forestal y tiene potencial para incrementarlos, ya que el 80% de la biodiversidad y riqueza rural del país se encuentra en este tipo de tierras. Además, 15.584 ejidos y comunidades se encuentran asentados en zonas de bosque, selvas y matorrales, lo que suma una superficie cercana a los 63 millones de hectáreas, por lo que la propiedad social es fundamental para la conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad de nuestro país. Sus principales desventajas es que los ejidos tienen derecho a participar y a votar en la asamblea, tener acceso a las tierras de uso común y a explotar el usufructo de sus parcelas individuales. El derecho del usufructo sobre las parcelas individuales permite a los ejidatarios cultivar la tierra, pero los restringe de venderla, rentarla o ofrecerla como garantía para un crédito. La infraestructura productiva de la que disponen los ejidos y las comunidades agrarias en Tamaulipas, Veracruz, Chiapas e Hidalgo, sus núcleos agrarios muestran los índices más bajos de infraestructura y medios de producción. En México, el 90.6% de los núcleos agrarios cuentan con áreas parceladas, cuya superficie abarca los 33.628.597 hectáreas, lo que representa el 31.7% de su extensión, es decir, que casi una tercera parte de las tierras de propiedad social están divididas de parcelas. De ellas, 56.4% se destina al uso agrícola, mayormente bajo condiciones de temporal, ya que solamente el 11.2% de la superficie dividida es parcela que cuenta con riego. La ausencia o débil cooperación, resultado de la forma de organización mayoritariamente centrada en la familia nuclear, no permite llevar a cabo estrategias planificadas de mantenimiento, restauración y conservación de los recursos endémicos, debido a las condiciones de pobreza. Las familias se concentran mayormente solo en el aprovechamiento de ellos, pero no su restauración ni el control del uso pensando en el futuro. En este tenor, podemos decir que el panorama actual de ejidos y comunidades en Morelos es que la tenencia de la tierra son formadas de propiedades reconocidas por la ley,
en la que una persona o grupo de personas posee la tierra o dispone de ellas. Puede ser ejidal, comunal, de colonia, pública o de propiedad privada. Esta última corresponde a tierras de la unidad de producción donde los derechos del productor están amparados por un traslado de dominio, ya sea por venta, cesión o herencia, y generalmente están inscritos en el Registro Nacional de la Propiedad. Según el régimen de la tenencia de la tierra del Estado de Morelos, para el 2007, más de 3/4 partes de la superficie total de las unidades de producción se encuentran bajo régimen ejidal, 14.6% es privada y 5% comunal es comunal. Cabe destacar que para el 2007 la superficie con tenencia ejidal registró un aumento con respecto a 1991 de 8.3 puntos porcentuales, en tanto que la tenencia de tipo privada y comunal presenta una disminución del 7% y 1.3 puntos porcentuales respectivamente. Es de mencionar que estos ejidos y comunidades forman uno de los principales potenciales económicos y ecológicos del centro del país, ya que se encuentra considerada como uno de los estados donde prevalece la mayor parte de la producción de maíz, caña de azúcar, cultivo forrajero, frutales, arroz y hortalizas. Durante los últimos 5 años, el gobierno de Morelos ha realizado una inversión histórica de 13.321 millones de pesos en el campo. Con ello, la entidad se ubicó en el tercer lugar nacional en rentabilidad por hectárea, lo que representa que por cada peso invertido se recuperan 3.5 pesos. Además, el volumen de las exportaciones a 29 países pasó de 3.000 a 20.000 toneladas. Los principales cultivos en Morelos son caña de azúcar, jitomate, nopales, aguacate, sorgo de grano y cebolla. De acuerdo con información del Atlas Agroalimentario de 2007, Morelos se ubica en el top 10 nacional en la producción de 13 de los 59 cultivos contemplados dentro del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Además, es el primer lugar nacional en producción de nopales con un volumen anual de 367.226 toneladas. En segundo lugar, en cultivo de rosa con 647.551 toneladas y en tercer lugar en pera con 2.008 toneladas anuales. Por otro lado, es cuarto lugar nacional en producción de amaranto, quinto en aguacate, séptimo en sorgo de grano, calabacitas, octavo en caña de azúcar y arroz, noveno en jitomate y cebolla y décimo en tomate verde y berenjena. A pesar de lo anterior, se puede decir que Morelos presenta actualmente una problemática y situaciones perfectamente identificadas que van en decremento a esta producción, ya que el acelerado crecimiento urbano, el deterioro del ambiente, especialmente el derroche de los recursos hídricos, el abatimiento del sector agropecuario, la terciación de la economía, la industrialización tardía e inacabada, etc. Todo esto afecta de forma directa en la conformación de los espacios que integran la entidad. Se trata de un proceso muy relacionado entre sí, que son el resultado de determinadas políticas nacionales con manifestaciones específicas a nivel local. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida de que no caen los recursos federales destinados para el campo, lo que muchas organizaciones es hacer manifestaciones reclamando este derecho que por su parte el gobierno mantiene de manera restrictiva. Aún dentro de estas situaciones se abarcan ciertas territorialidades específicas donde esta problemática de la falta de recursos es más específica. Además, se mantienen grandes carencias de dificultades a la producción agropecuaria y forestal,
por lo que es necesario políticas gubernamentales, económicas y sociales, orientadas fundamentalmente hacia ellos, ya que cuentan con una enorme capacidad productiva y de generación de servicios ambientales. Lo que falta por su desarrollo es el apoyo estatal y federal. Aunado a lo anterior, y que afecta de gran medida el desarrollo agrícola, es el cambio de uso de suelo, perceptible en la periferia de las zonas urbanas, principalmente en Cuautla y Cuernavaca, donde la tierra de labor en la actualidad se están convirtiendo en zonas habitacionales. El desarrollo y expansión urbano en estos dos municipios ha generado disputas legales, sobre todo en los litigios por las tierras ejidales periféricas, donde las uniones de ejidos y comuneros han denunciado el despojo de parte de sus terrenos en beneficio de inmobiliarias y concesionarios de balnearios y otros servicios turísticos, afectando no solo a la generación primaria alimenticia, sino que también se ven dañadas por la descarga de las industrias a ríos, residuos sólidos y basura. El crecimiento del desarrollo urbano en el estado ha provocado el cambio del uso del suelo, así como el abandono gradual de la labor agropecuaria, además de la falta de apoyo gubernamental, lo que ha hecho incosteable y por ende las superficies de alto rendimiento se han dejado de sembrar. Otro aspecto es el decremento en el campo por el crecimiento de las actividades industriales, que el Estado trató de impulsar a través de la incubación o instalación de industrias en el Estado y generar un panorama económico local y global atractivo para empresas transnacionales, que hasta el momento han sido buenas, pero han sido muy lentas. La falta de apoyos para el campo lo deja con pocas posibilidades para competir en cuanto a la calidad y precios de los productos agrícolas con otras regiones del país, e inclusive contra productos de otros países, limitando algunos rubros donde la agricultura morelense tenía presencia en los mercados internacionales, como es el arroz. Por lo anterior, podemos decir que las condiciones actuales del sector agrícola deberían estar centradas en el fortalecimiento de productos que abastezcan el desarrollo del mercado interno en ciudades cercanas a Morelos, para el fortalecimiento del campo morelense, estableciendo mecanismos más beneficiosos para el productor y el consumidor, eliminando los intermediarios, principalmente de la producción de hortalizas, como son cebolla, jitomate, tomate verde y calabacitas, que tienen amplia posibilidades de colocarse en estos mercados, principalmente en los internacionales. No obstante, se observa que en la actualidad las prioridades del desarrollo económico en Morelos no se encuentran en el campo, pues las inversiones se dirigen más hacia los sectores con la industria. Además de lo anterior, podemos decir que las tierras ejidales han cambiado su destino y se dividen en tierras para el asentamiento humano, que son necesarias para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido. Están compuestas por los terrenos en que se asienta la zona urbana y su fondo legal, es decir, el área para la habitación y los servicios, de conformidad con lo que establece la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y conforman el área irreductible del ejido, excepto los solares, que son propiedad plena de sus titulares una vez asignados formalmente. La contempla la misma protección de las tierras de asentamiento humano a la parcela escolar, la unidad agrícola, industrial de la mujer y la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud. Las tierras de uso común son terrenos ejidales o comunales que constituyen el sustento económico de la vida en la comunidad de los núcleos, y por exclusión están conformadas por aquellas tierras que han sido reservadas por la Asamblea para el asentamiento humano, ni destinadas y asignadas como parcelas. La ley dispone que la propiedad de las tierras de uso común son inalienables, imprescriptibles e inembargables, con la única excepción permitida por la ley que se refiere a los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal o comunal, en donde podrá transmitir el dominio de estas tierras a sociedades mercantiles o civiles en la que participe el ejido, la comunidad y sus integrantes.
Los derechos sobre la tierra de uso común se presume concedidos por la Asamblea en partes iguales y los certificados que acrediten estos derechos deberán inscribirse en el RAN. La Asamblea del ejido es competente para aprobar los convenios que tengan por objeto el uso o disfrute de las tierras en uso común por parte de terceros, así como ofrecer su usufructo de garantía con motivo de algún acto jurídico que se celebre el ejido o comunidad. Las tierras parceladas son extensiones de tierras que permanecen al ejido y son adjudicadas de forma individual o colectiva a miembros del núcleo ejidal, los que son titulares de los derechos de aprovechamiento, uso, usufructo y disposición, con la única limitación aquellas disposiciones señaladas por la ley. Los derechos sobre estas se encuentran amparados por medio de los certificados parcelarios, y mientras se expiren estos, son los certificados de derecho agrarios expedidos bajo las anteriores legislaciones. A partir de la asignación de parcelas, los ejidatarios pueden enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o a vecindados del mismo núcleo de población agraria. Es de mencionar y de resaltar que cuando se suscita un conflicto, el tribunal abrirá la audiencia ante el reclamo de un quejoso. En ella se observarán las siguientes etapas. En un juicio corto se deberá de ratificar y contestar de demanda y ofrecimiento de pruebas. El demandado, a su vez, podrá reconvenir o contrademandar al actor en el propio escrito de la demanda o por separado, pero en cumplimiento con todos los requisitos de la demanda. Se fija la litis. Posteriormente, en la etapa de alegatos, conforme al artículo 185, fracción 6 de la Ley Agraria, las partes formularán sus alegatos, por lo que pueden hacerlo en forma oral o mediante escrito. Posteriormente vendrá la exhortación a las partes a lograr una composición amigable. Esta etapa constituye como una forma inherente al proceso judicial agrario y por tanto obligatorio para el juzgador. Esa es la forma más sencilla de concluir un juicio agrario, de un procedimiento agrario. Sin embargo, existe el más largo, que empieza por la etapa postulatoria, donde se expondrán oralmente sus pretensiones por su orden, el actor su demanda y el demandado su contestación. Las partes en el proceso plantean sus pretensiones y resistencias, relatan los hechos, exponen lo que le conviene a sus intereses y aducen los fundamentos de derecho que consideren lo más favorables. Posteriormente viene la etapa probatoria, donde se ofrecen las pruebas que estimen conducentes a su defensa y presentarán los testigos y peritos. Posteriormente viene el desahogo de pruebas, la etapa de pruebas, la acción. Aquí en este punto todas las acciones y excepciones a defensa se harán a valer en el caso mismo de la audiencia sin sustanciar artículos o incidencias de previo y especial pronunciamiento. Posteriormente viene la competencia. Si de lo que se expongan las partes resulta demostrada la procedencia de una excepción dilatoria, el tribunal lo declarará así luego y dará por terminada la audiencia. El principio de la oralidad, inmediatez física del juez por las partes con los demás sujetos procesales. En caso de que la audiencia no estuviera presidida por un magistrado, lo actuado en ella no producirá efecto jurídico alguno. Posteriormente, viene contrarias a sentido común. Si el demandado no compareciese o se rehúsa a contestar, el tribunal podrá tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte, salvo que se demuestre que no se compareció por algún caso fortuito. Se puede llegar a un convenio. Antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se logra la aveniencia, se da por terminado el juicio y una vez aprobado por el tribunal se dará así la sentencia. En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes y concederá el tiempo necesario
para pronunciarse en el fallo. Principio de oralidad. Inmediatez física del juez con las partes, con los demás sujetos procesales en caso de que la audiencia no estuviera presidida por el magistrado. Lo actuado en ella no producirá efecto jurídico y finalmente concluye el juicio. Muchas gracias.